Gracias, querida Dianita, por la tan amable presentación. Gracias al CAE por la invitación y poder conversar con los participantes sobre las cláusulas escalonadas. Eh, yo quisiera saber, antes de desarrollar la clase, si tienen alguna pregunta, alguna duda, para poder entender cuáles son de qué manera quieren que enfoque la clase. No sé si alguien quiera participar y tiene alguna duda en este momento. Bueno, no tenemos todavía preguntas, las pasaremos para el final. En todo caso, el tema que voy a exponer el día de hoy es sobre cláusulas escalonadas. Y para esto voy a tomar como ejemplo el caso peruano. Como ustedes saben, el Perú es, resuelve sus controversias con el Estado de forma obligatoria mediante arbitraje y de forma facultativa mediante conciliación. Es decir, cuando hay un conflicto entre un contratista y una entidad del Estado, ya sea Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial u organismos constitucionales autónomos, ¿ok? Y que estos hayan suscrito un contrato mayor a 8 INTES, la controversia debe resolverse obligatoriamente mediante arbitraje y facultativamente mediante conciliación. Entonces, si ustedes revisan los contratos, todos tienen una cláusula de solución de controversias. Y esta cláusula de solución de controversias establece de que las partes podrán acudir a la conciliación y de no arribar a una conciliación, resolverán, ya no es podrán, sino resolverán en deber la controversia mediante arbitraje. De esa misma manera, la ley de contrataciones y el reglamento actual vigente regula que en caso de surgir una controversia entre una entidad del Estado y un contratista, esto se resolverá de forma facultativa mediante conciliación y de manera obligatoria mediante arbitraje. Entonces, en los contratos con el Estado surge de manera regular o de manera legal una cláusula escalonada. Y esta cláusula escalonada nos remite tanto a la conciliación y al arbitraje. ¿Qué es la conciliación? La conciliación, como ustedes saben, es un mecanismo que está vigente en el Perú desde hace 24 años. Está regulada desde hace más de 25 años, pero desde hace 24 años es un requisito de procedibilidad para iniciar un proceso judicial. La conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos mediante la cual un conciliador invita a las partes a arribar a un acuerdo. Esto es facultativo. La conciliación y el arbitraje se basan en el principio de la autonomía de voluntad. Recordemos que tanto la conciliación y el arbitraje son mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Es necesario precisar que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, o sea, métodos alternos de resolución al Poder Judicial, se dividen en dos: los autocompositivos y los heterocompositivos. El autocompositivo es la negociación, la conciliación, la mediación, y el heterocompositivo, por excelencia, es el arbitraje, ¿ok? En el arbitraje conocido en nuestro país. Entonces, cuando la ley de contrataciones y su reglamento, o cuando los contratos derivados de procesos de selección nos remiten a la conciliación, estamos hablando de la conciliación regulada, ¿no? En nuestro sistema peruano inicialmente por la ley 26872, en la cual el conciliador tiene que estar adscrito a un centro de conciliación. Y centro de conciliación tiene que estar autorizado por el Ministerio de Justicia. Y si las partes tienen un conflicto, entonces el conciliador va a ayudar con técnicas de comunicación, con técnicas de negociación, a que las partes arriben a una controversia.
Puede ser que las partes en una primera sesión no arriben a a un acuerdo. Entonces, esta audiencia se suspende. Puede ser que las partes solo lleguen a un acuerdo parcial, entonces se levanta un acta de acuerdo parcial. Puede ser que las partes no quieran arribar a un acuerdo, entonces se levanta un acta de falta de acuerdo. O puede ser que las partes lleguen a un acuerdo, se levanta un acta de acuerdo total. Es decir, el conciliador lo que hace es, mediante técnicas de comunicación, facilita para ser redundante, la comunicación entre las partes. Pero quien toma la decisión son las partes, no el conciliador. En nuestra legislación, el conciliador puede proponer fórmula conciliatoria. Es decir, por ejemplo, si en un caso una de las partes está obligada a pagar 100.000 soles y la otra solo quiere pagar 70.000 soles, el conciliador puede proponer la siguiente fórmula. ¿Qué les parece, no? Si la deuda a pagar sería 85.000 y si las dos partes aceptan, se levanta el acta. Entonces, el conciliador puede proponer fórmulas, pero no puede decidir. El único que puede decidir es un árbitro. Entonces, de acuerdo a las cláusulas que se regulan en los contratos peruanos por excelencia, si las partes no arriban a un acuerdo o si han arribado a un acuerdo parcial, la parte que falta solucionar va a tener que ir necesariamente a arbitrar. Ahora, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje es un método heterocompositivo donde un árbitro, un tercero o un tribunal arbitral compuesto por tres, resuelve la controversia sometida a su jurisdicción. El arbitraje en nuestra legislación de contrataciones es de derecho. El árbitro necesariamente tiene que ser abogado, o el árbitro único o el tribunal arbitral. Ahora, la controversia sometida a decisión de las partes necesariamente tiene que ser resuelta por el árbitro único o por el tribunal arbitral, a no ser que las partes en el transcurso del proceso principal decidan resolver su controversia mediante una transacción, conciliación, mediación o negociación. Esta decisión puede ser homologada por el tribunal arbitral al laudo arbitral, es decir, el tribunal hace suyo el acuerdo de las partes. Entonces, como ven, la conciliación no solo se puede utilizar antes del proceso, antes de un arbitraje, sino también durante el arbitraje e incluso antes de emitir el laudo glosal. Una vez designado el tribunal arbitral o instalado el tribunal arbitral, las partes presentan su demanda, contestación y viene la audiencia única, ¿no? En la cual el árbitro debería invitar a las partes a arribar a un acuerdo. De no arribar a un acuerdo, se fijan los puntos controvertidos y después de fijarse se admiten y actúan los medios probatorios y luego de eso se tendrán en cuenta los informes orales y luego emite la decisión el árbitro mediante un laudo, que tiene calidad de cosa juzgada. Entonces, ustedes están en un curso que me imagino ya han desarrollado qué es un arbitraje, cuál es el procedimiento y bueno, ahora al alcance que les di ya conocen una conciliación. En el caso peruano, tenemos que aumentar una característica especial que no tienen otros países, que es el plazo de caducidad. Es decir, si un contratista requiere el pago a una entidad, tiene que hacerlo máximo en un plazo de 30 días hábiles. Es decir, si va a solicitar una conciliación, tiene que solicitar dentro del plazo de 30 días hábiles. Lo mismo pasa con el arbitraje, porque si no solicita, se caduca su derecho, se extingue su derecho, o sea, ya no tiene derecho a pago. Entonces, por más que se instale el arbitraje, la otra parte puede deducir una excepción de caducidad. Entonces, con eso se archiva la pretensión y el contratista va a pagar en vano honorarios de centro de arbitraje, honorarios de árbitro,
¿por qué ha iniciado un proceso arbitral a pesar de que su pretensión está caduca? Entonces, en el caso peruano, en la ley de contratación y reglamento, tenemos que tener en cuenta el plazo de caducidad. Este es improrrogable, o sea, 30 días hábiles es el plazo y no puede excederse ni un día más. ¿Y cómo funciona ese plazo? Por ejemplo, si yo voy a un arbitraje, tengo que presentar dentro del plazo de 30 días hábiles, no importa el último día, la solicitud a un centro de arbitraje. Y el centro de arbitraje verifica la solicitud y corre traslado a la otra parte. Entonces, el plazo de caducidad es algo que debe tener en cuenta tanto la entidad y el contratista. Pero ustedes me preguntarán, ¿pero qué pasa si primero solicito la conciliación y no llego a un acuerdo y luego me voy a arbitraje? ¿Cómo hago? En ese caso, lo que haces es, si no has llegado a un acuerdo, entonces tienes otros 30 días hábiles para solicitar el arbitraje, ¿no? Si has llegado a un acuerdo, ya no necesitas arbitraje. O si hay alguna pretensión que no has llegado a un acuerdo, por ejemplo, te has puesto de acuerdo sobre el pago y no los intereses, entonces tienes que solicitar en el arbitraje la pretensión de intereses dentro de los 30 días hábiles al centro de arbitraje. Ahora nuestra legislación, por defecto, el arbitraje es institucional, no es ad hoc. Entonces, si las partes no se ponen de acuerdo, van a tener que recurrir necesariamente a un centro que esté inscrito en el RENACE del Ministerio de Justicia y que cuente con un consejo superior, que cuente con un registro de árbitros y que por lo menos tenga un tiempo de experiencia. Otro tema muy importante es para el uso de la cláusula escalonada. La redacción es un tema muy importante porque una mala redacción te puede entorpecer el uso de un mecanismo alternativo, una mala redacción. Normalmente cuando hablamos de cláusulas escalonadas, ¿por qué las incorporamos? ¿Por qué las partes o por qué los asesores sugieren la inclusión de cláusulas escalonadas? La cláusula escalonada primero empieza con un método autocompositivo, como es la conciliación, por ejemplo, es decir, donde las partes tienen la capacidad de resolver su propio conflicto. La idea es que empoderar a las partes para que las partes resuelvan su conflicto. Y de no arribar a un acuerdo, recién ir a una cláusula heterocompositiva, como es el arbitraje. Es decir, le das el poder a un tercero para que resuelva la controversia. Entonces, las cláusulas escalonadas, la redacción es en base primero el poder a las partes con métodos autocompositivos como la negociación, la mediación, la conciliación, y de no arribar a un acuerdo recién, ¿no? Se propone una cláusula heterocompositiva como es el arbitraje, donde el tercero ya no tiene la obligación de ayudar a las partes a que arriben a un acuerdo. Ya no es una obligación, es facultativo, pero su obligación del tercero es decidir. ¿Y cuál es el beneficio de resolver una controversia mediante conciliación? Porque cuando resuelves una controversia mediante conciliación, es decir, mediante un mecanismo autocompositivo, el tercero ayuda a las partes a que resuelvan su conflicto. Las partes saben lo que quieren. Las partes saben qué necesitan para estar satisfechas. El tercero, por más sabio, capo, inteligente o con experiencia, nunca va a llegar a realmente saber lo que quieren las partes. Pero mediante una conciliación, el conciliador puede ayudar a las partes a que arriben a un acuerdo. Y cuando los acuerdos se realizan con ayuda de las partes, cuando los acuerdos los realizan las propias partes, los acuerdos se cumplen. Los acuerdos son satisfactorios, los acuerdos restablecen la relación. Los acuerdos genera
evita la anulación de laudos arbitrales, porque los acuerdos en su mayoría, en un 90%, se cumplen, pero en lo que no pasa con los laudos. Tenemos un nivel de impugnación del 30% de laudos, o sea, solo un 70% se cumple. Entonces, es por eso de que el tercero tiene que entender, el que ayuda a el que propone una cláusula escalonada, tiene que entender que lo que buscamos es que primero las partes autocompongan su conflicto. Y si no arriban a un acuerdo, ya proponemos fórmulas como el arbitraje o en última instancia el Poder Judicial. La idea es, la idea es que quiero comentarles, off the record, yo hice una maestría en política jurisdiccional y en la maestría concluí en una, en una tesis de uno de los trabajos que hice, de que los poderes judiciales en el mundo, en su mayoría, no tienen satisfacción. En el caso peruano tiene 7, 8, 9, 10. Ese es el grado de satisfacción. Solo funciona el Poder Judicial en Japón, donde tiene un 70% de satisfacción, y en España, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? Pero en toda Latinoamérica nuestros poderes judiciales no tienen satisfacción, no tienen grado de predictividad, de certeza jurídica, no. Entonces, ¿pero qué pasa en Japón? ¿Cuál es el caso peruano? Lo que pasa que en Japón hay una cultura de conciliar. Es decir, es una deshonra tener un juicio. Entonces, todos concilian. Concilia las partes, concilia la sociedad, los secretarios son conciliadores, los jueces son conciliadores. Entonces hay una cultura que tiende a la paz, una cultura en paz. En cambio, en el Perú o en Latinoamérica no pasa esto. Nuestra sociedad es altamente conflictiva. Entonces, tenemos juicios por cualquier motivo. Entonces, en ese sentido, el Poder Judicial va a resolver en base a la decisión de los jueces designados para cada caso. Y estas decisiones no van a generar satisfacción para las partes. Entonces, la idea es, entonces, si esos poderes judiciales no generan satisfacción, es lograr mecanismos que generen satisfacción. Por ejemplo, en el caso brasilero, ya en Brasil, en Curitiba, tenemos no solo la conciliación, sino también la constelación. Es un mecanismo donde el que presenta una demanda primero va a una constelación, a un juez constelador. Y de no arribar a un acuerdo, recién ingresa su pretensión a un juez juzgador. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso y en el caso japonés? El 70% de los casos se queda donde el juez conciliador, el juez constelador, el juez mediador. Y solo el 30% de los casos va al juez juzgado. La idea de la conciliación en el Perú era que esto sea así. Sin embargo, el mal manejo de los centros, de la mayoría de los centros de conciliación, y el mal manejo de los conciliadores, y el mal manejo de nuestra sociedad altamente conflictiva, no ha generado este efecto. Podemos decir, después de 25, casi 25 años, que tenemos un 30% de acuerdos, quizás en un mejor de los casos, de cada 100, un 40%. Pero no ha generado este efecto porque nuestra sociedad es altamente conflictiva, altamente conflictiva. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad de nuestra sociedad. Y la idea es cambiar desde el colegio, cursos de conciliación, en la universidad, cursos de negociación, no ganar, ganar, o sea, no ganar y perder. Hay tantas técnicas que se pueden enseñar en los colegios y las universidades para poder cambiar la mentalidad. Entonces, en esta maestría concluí de que la mayoría de los casos que sean de contenido patrimonial, civiles, tendrían que verse en mecanismos alternativos, ya sea conciliación, negociación, mediación y arbitraje. Y solo un pequeño grupo de casos deberían quedarse para el Poder Judicial, es decir, casos penales, donde es necesario que el tercero o el juez emita una sanción. Por ejemplo, en Estados Unidos ya se negocian los casos penales, pero en el Perú no. O sea, es imposible negociar
una violación, un robo, qué sé yo. Entonces, como tenemos una cultura en la cual siempre perseguimos la sanción, ¿no? La venganza, ¿no? La justicia, ¿no? Han visto justicia, justicia. Entonces, es necesario que se mantenga un poder judicial exclusivamente para casos penales y que la mayoría de las controversias se resuelvan por mecanismos alternativos o poder reservar el poder judicial para solo casos de gran relevancia jurídica, ¿no? Gran relevancia jurídica. Pero todo lo demás tendría que resolverse mediante mecanismos alternativos. Entonces, hasta aquí podemos entender que el incorporar en los contratos con el Estado, en cualquier tipo de contratos, una cláusula escalonada, no es una situación de práctica o a ver qué sucede. No, una cláusula escalonada busca empoderar a las partes para que resuelvan su controversia de manera autocompositiva. Y si no resuelven, a pesar que el tercero le ha ayudado con técnicas de negociación, de comunicación, técnicas de preguntas abiertas, parafraseo, replanteo, de ponerse en el zapato del otro, caucus, reuniones privadas, tantas técnicas. Entonces, si el conciliador no ha ayudado con estas técnicas y no pueden las partes autocomponerse ya, en última instancia, el árbitro decide mediante un laudo arbitral que tiene calidad de cosa ajustada. También podemos tener otro tipo de cláusulas en la cual primero invitamos a las partes a negociar o le llaman trato directo. Si no negocian, pueden ir a una segunda parte que es la conciliación y de no arribar a una conciliación en una tercera que es el arbitral. Entonces, para crear una cláusula escalonada, la recomendación es co-crearla con las partes en controversia. El momento de redactar el contrato. Porque una vez surgido la controversia, no va a haber manera de conversar con las partes, ni menos para redactar una cláusula. Entonces, la cláusula escalonada tiene que ser redactada cuando son dos partes privadas, ¿ok? De manera conversada, coordinada. Ustedes prefieren primero empezar por una negociación y si no arriban a un acuerdo, una negociación, entonces ya una conciliación o una mediación. Bueno, en el Perú no hemos suscrito el convenio de Singapur, así que no podemos utilizar la mediación, solo la conciliación. Y en todo caso de no arribar a un acuerdo de conciliación, podemos resolverlo mediante arbitraje, ¿no? Entonces, esa forma de co-creación de la cláusula. Ahora, con el Estado no se puede negociar mucho. El Estado no negocia mucho. Entonces, al Estado o a los que trabajen en el Estado, la recomendación es que las cláusulas escalonadas tengan el nombre del centro que va a encargarse de administrar esa causa. Es peligrosísimo, ¿no? Tener una cláusula sin indicar el centro que se va a encargar. Es peligrosísimo. Y ahorita lo estamos sufriendo porque se están creando centros de arbitraje y de conciliación. Es más, salió una publicación la semana pasada solo para favorecer a una de las partes, normalmente a los contratistas. Y cuando hay dinero, las partes olvidan los valores. Por eso, para el Estado, la recomendación es de que cuando, este, cuando suscriba los contratos, tenga que indicar un centro específicamente. Tiene que asegurarse que ese centro tenga buenas prácticas, que ese centro siempre va a seleccionar a los mejores profesionales, ¿no? Y que ese centro esté debidamente reconocido por el Ministerio de Justicia o esté inscrito en el RENACE, o por lo menos tenga mínimo 10 años de experiencia, ¿no? Porque no podemos poner centros que no tienen experiencia y que piensen que la justicia es un botín y no es un servicio. Las personas que nos dedicamos a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y aquellos que quieran dedicarse tienen que entender que es un servicio en beneficio de las partes y finalmente en beneficio de nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, la recomendación para el Estado es tener incorporar cláusulas escalonadas, pero indicar el centro que se va a encargar de administrar
esa controversia, tanto para la conciliación y para el arbitraje. Por ejemplo, hay centros que no tienen centro de conciliación y hay centros que no tienen centro de arbitraje. Entonces, podrían, podrían regular eh, para la conciliación centros que están cerca de su jurisdicción, en los distintos departamentos del Perú. Pero para arbitraje, donde el tercero va a tomar la decisión, y esto es inimpugnable, es última decisión, tiene que ser centros con no menos de 10 años de experiencia. Esto es muy importante, porque si no, ponen en riesgo toda la decisión y todo el dinero que ha ahorrado la entidad, ¿ok? Este, lo va a perder. He visto casos que por ir a centros que no tienen reconocida y probada reputación, el Estado tenía que pagar 350 millones por daño moral, una figura que ni siquiera existía en nuestra legislación, daño moral a una empresa. 350 millones en un laudo arbitral. Entonces, si hay alguien que trabaja en el Estado, la recomendación es urgente y establecer en sus cláusulas el centro de conciliación y el centro de arbitraje que va a resolver la controversia, porque si no, es un gran riesgo. Bueno, Yanita, yo creo que hasta aquí hemos hecho algunas recomendaciones. Sí, doctora, muchísimas gracias. No sé si sería posible que pueda responder algunas preguntas de los participantes, por favor. Claro que sí, con gusto. Muchas gracias, doctora. Perfecto, entonces le traslado a las siguientes consultas. La primera es, nos indican, doctora, en el caso que arribara a un acuerdo conciliatorio dentro de un proceso arbitral, ¿puede la entidad hacer cumplir la conciliación y solicitar que culmine y o no se instale el proceso arbitral? Esto puesto que el arbitraje aún, en este caso, está en la etapa de conformación del tribunal y la idea es evitar gastos arbitrales y la demora del proceso arbitral. Le traslado la Ok, pregunta, estimada doctora. ya. A ver si entendí. Para ir a una conciliación no se requiere un acuerdo previo, basta la voluntad de las partes. Y pues, igual para el arbitraje, basta la voluntad de las partes. Que esté regulada en nuestra ley y reglamento de contrataciones es otro tema, nos obliga. Pero si no nos obliga, igual, si ambas partes desean resolver su controversia mediante una conciliación o un arbitraje, nadie puede limitarla. La pregunta que nos hace, tenemos un proceso arbitral y queremos ir a conciliación. ¿Podemos conciliar? Claro, of course. Pueden llegar a un acuerdo y el acta que levanten en ese centro la hacen llegar al tribunal arbitral y dice, señores, muchas gracias por el servicio prestado, pero nosotros ya hemos resuelto nuestra controversia mediante un acuerdo en un centro de conciliación. O también puede tener un acuerdo en notaría, ¿no? Legalizar las firmas mediante una transacción, o también pueden arribar a un acuerdo dentro de un proceso arbitral. El tema es que cada una de estas situaciones tiene un efecto distinto. Si el acuerdo es ante un centro de conciliación, ese también tiene valor de sentencia, también tiene valor de calidad de cosa juzgada o cosa decidida, y si una de las partes no cumple, se puede exigir como una sentencia el cumplimiento de ese acuerdo. El acuerdo que se hace dentro de un proceso arbitral, en el cual el tribunal arbitral puede ayudar a las partes, y este acuerdo se homologa al laudo arbitral, es decir, el árbitro hace suyo el acuerdo como su decisión, también tiene el mismo efecto que una sentencia consentida, ejecutoriada, calidad de cosa juzgada, y en caso de incumplimiento, esta se ejecuta como un proceso de ejecución de sentencias en el Poder Judicial. Pero el acuerdo que se hace mediante una transacción en una notaría, este no tiene calidad de cosa juzgada, no es ejecutable como lo es el acuerdo en un centro de conciliación o dentro del arbitraje. Entonces, ahí este acuerdo en las notarías tienes que hacer todo un proceso judicial para el reconocimiento.
Correcto, doctora. Bueno, nos ponen una pregunta más en el chat de Zoom. Nos dicen, doctora, ¿a partir de qué fecha exacto, o sea, cuándo sería el primer día para computar el plazo, tanto para ir a conciliación como para arbitraje? ¿No? Por este tema de los 30 días que se pone de plazo de caducidad, doctora. Muy buena pregunta. Hasta antes de la modificatoria de la última ley y reglamento, no se tenía claro cuál era el plazo. Pero ya en la ley vigente establece que es de la última actuación que haya realizado la entidad. Entonces, por ejemplo, tú requieres el pago y la entidad te contesta y te dice, bueno, no te voy a pagar, no te debo menos, el 5 de marzo. A partir del 5 de marzo que te contesta la entidad, la última comunicación de la entidad, tienes los 30 días hábiles para solicitar la conciliación o el arbitraje. Correcto, doctora. Hay una pregunta en Facebook también que versa de esta manera. Dice, doctora, ¿es sería viable que el proveedor pueda negociar con la entidad el contenido del contrato? Es decir, ¿podría la entidad y el proveedor cambiar los términos del contrato o es necesario que se firme el contrato tal cual lo envía la entidad? Qué buena pregunta. En un contrato con el Estado, la única cláusula que puedes negociar es la de solución de controversias. Tienes todo el derecho de negociar con la entidad cuál es el centro que va a resolver la controversia, dónde se va a resolver, cuántos árbitros, uno, tres, etcétera. Pero lo que pasa es que las partes no conocen ese derecho y y los funcionarios de la entidad tampoco conocen el derecho o la facultad o la prerrogativa de poder negociar esta cláusula. Esta cláusula es altamente negociable. Entonces, tú podrías, en el momento de las observaciones a las bases, tú podrías decir, bueno, la entidad no ha propuesto un centro de conciliación y arbitraje. Sugiero que se proponga uno y en todo caso negociemos cuál sería el mejor centro de conciliación y arbitraje para este contrato en específico. Eso tendría que hacerlo en ese momento, porque y en el momento del contrato sí puede ir al área que se encarga de suscribir el contrato y decirle, mire, nosotros no vamos a cambiar ninguna de las cláusulas. Tenemos la facultad de negociar la cláusula de solución de controversias. ¿Por qué? Porque los MARC de la mediación, el arbitraje, la conciliación, la negociación, se basan en la voluntad de las partes. Entonces, esto sí es negociable. Así es que en Correcto. ese sentido, y difiere mucho de las otras cláusulas, ¿no? O sea, no puedes, por ejemplo, negociar el precio porque proviene de un proceso, no puedes negociar el objeto porque proviene de un proceso, no puedes negociar las obligaciones, ni las condiciones, ni los adelantos, ni las cartas fianzas, porque todo viene de un proceso. Pero sí puedes negociar una cláusula escalonada y sí puedes negociar el centro o el tribunal arbitral que se encarga de resolver la controversia. Muchísimas gracias, doctora. Nos siguen llegando preguntas. Le paso la siguiente pregunta, doctora. Nos indican, muy buenas noches, doctora. Consultan, si se pactó una cláusula escalonada, contrato directo o conciliación previa al arbitraje y no se agotó esta etapa previa, entiendo que sería que no ha ido a la conciliación, ¿cómo se debería resolver en el arbitraje? Bueno, tendrías que deducir inmediatamente una excepción de incompetencia, porque no es competente el tribunal. O sea, las cláusulas previas al arbitraje, deben cumplirse esta etapa, pero hay una prerrogativa. Si la cláusula dice puede ir, es facultativo, pero si la cláusula dice debe ir, es obligatorio. Entonces, si en ese contrato la cláusula decía debe ir a una conciliación, entonces ahí deduces una excepción de incompetencia e incluso se puede anular el laudo porque no se ha respetado las competencias previas. Pero si dice
puede, es facultativa, no hay ningún problema, no hay ninguna obligación de ir a los medios anteriores y puedes ir de frente a un arbitraje. Perfecto, doctora. Y la última pregunta que le realizan es la siguiente, doctora. Indican, eh, doctora, qué plazo se tiene para realizar la instalación de un tribunal arbitral y si hay algún plazo de caducidad para que se instale este tribunal arbitral? Ah, bueno, la ley de arbitraje eh, no habla de un plazo para instalación, solo hablaba la ley de contrataciones, que era un plazo máximo de 10 días hábiles. Pero en realidad, si no se cumple el plazo, no hay ningún problema. Hay tribunales que se constituyen en 20 días, 30 días, incluso un año. No hay ningún problema. O sea, no hay una sanción si no se constituye en un plazo. Así es que en realidad es un plazo referencial, no es un plazo de caducidad. Perfecto. Muchísimas gracias, estimada doctora. Igualmente le invitamos a dar un breve cierre, una breve conclusión de su tema para poder dar fin a la sesión del día de hoy. Gracias, Dianita. Bueno, espero que haya quedado clara la conferencia. Les invito a investigar más sobre los mecanismos alternativos, porque en realidad lo que se busca con estos mecanismos es que ambas partes salgan ganando. Lo que se busca es una cultura de paz y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, porque cuando una parte está en conflicto, está en estado de locura. Y si una empresa no resuelve su conflicto entre 13 a 6 meses, incluso puede quebrar. Entonces, el negocio del Estado no es tener conflictos. El negocio de Estado es dar bienes, servicios y obras. Entonces, el Estado, para evitar tener más conflictos, tiene que regular bien sus cláusulas. Actualmente, las cláusulas que pone el Estado en sus contratos son patológicas y nos lleva a un riesgo grande de que es que el contratista puede elegir el centro y normalmente este centro que elige no presta las garantías y menos una decisión independiente. Entonces hay que tener mucho cuidado que el Estado pueda desde ahora incorporar claramente los centros de conciliación y arbitraje que resolverán sus controversias. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por sus palabras, sobre todo por sus recomendaciones. Igual hay que tener en consideración que, como mencionó la doctora, esta cláusula de solución de controversias es algo que se puede conversar, se puede tratar de coordinar con la entidad, ¿no? Y si no se estuviese de acuerdo a qué centro se está consignando, previo a la firma del contrato, esto podría ser conversado y cambiado con el consentimiento de la entidad. Es muy importante entonces tomar y recoger las lecciones que hemos aprendido en la clase del día de hoy y le agradecemos de nuevo su tiempo y sus valiosas enseñanzas, estimada doctora. Muchísimas gracias. Gracias, Igualmente, Anita. Saludos, cuídense. muchísimo gusto en verla, doctora. Igualmente, estimados participantes, les damos las gracias a ustedes por sintonizarnos un miércoles más en estos cursos que pretende difundir todo lo que viene acerca de la especialidad de contratación con el Estado y arbitraje. Asimismo, los invitamos para poder asistir nuevamente al curso que se va a llevar la semana siguiente con nuevos expositores y con temas muy interesantes para ustedes. Les saludamos desde aquí y esperamos que tengan muy buena noche.